Buen día, amigos. Hoy amanecimos con la música de Lenín Pulgar, una pieza verdaderamente divina para esta hora de la mañana, porque con esas trompetas probablemente no la olvide nadie y quizás sea la entrada definitiva de Jorge Luis Chacín en México. Chacín se las trae. Chacín estuvo haciéndole arreglos a Guaco, estuvo con Guaco y luego se fue a Estados Unidos. Allí en Miami tiene su aposento hoy y es una de las figuras más importantes de la música de esos lares. Y además de eso, últimamente ha estado viniendo mucho al Zulia a hacer presentaciones. Ahora, de la mano de este disco, de esta creación de Lenín Pulgar, quizá en México tenga bastante pega y desde México se proyecta al resto del continente. Bien por Lenín, bien por Jorge Luis Chacín, mal por el gobierno. Y usted dirá, ¿por qué? Si estamos hablando de música, ¿por qué tenemos que hablar del gobierno? Yo quería hoy comenzar el programa hablando del tema de los militares. Claro, alguien cuando ayer sabía de lo que iba a hablar me dijo de los militares de los mercados y entonces por ociosidad estuvimos recordando los mercados, el mercado de Lagunillas, por ejemplo, que ya no existe, ¿no? El mercado de Cabimas, qué mercado, Cabimas. El mercado de Santa Rosalía, el mercado de Alto Jalisco, el mercado del Panamericano, y entonces todavía no sobraban generales. Pero de verdad que empecé a hablar de eso porque yo no sé si es que Venezuela se posó la nube negra de la ingenuidad, y nos tocó a todos, incluso a gente seria como los militares. Pero no puedo evitar hablar de la indignación que me causa gente que es venezolana, que vivió en este país, que no fue perseguida, fue bien tratada, estudiaron en las mejores universidades, consiguieron empleos. Fueron funcionarios de los gobiernos. Consiguieron empleos buenos además. Arias Cárdenas es uno de ellos. Arias hasta fue gobernador. Muchos de ellos tuvieron posiciones importantes. Muchos trabajaron en la petrolera. Y resulta que ahora un trabajador venezolano en un país que es democrático, o por lo menos así se enuncia como democrático, está viendo cómo desde el presidente de la República hasta el segundo o el tercero de los dirigentes más importantes del gobierno señalan que hay que sacar del gobierno a los que firmaron contra Maduro. Es decir, un derecho, pues. Pero además lo hacen en una situación verdaderamente extraña, porque estos mismos caballeros tienen como 10 o 12 años decretando inamovilidad laboral. Entonces dicen que van a sacar a los trabajadores de la Administración pública. De la administración pública, pero nivel 99. Y ellos dijeron esto después que amenazaron a los trabajadores, porque a los 99 es Jorge Rodríguez. Entonces los ministros y tal. Entonces eso es ser malo, son malos de verdad. De verdad que uno siente que lejos de ser un gobierno, son unos tipos malos que gobiernan. No son malos gobernantes, que son malos. Porque si alguien firmó porque no le gusta el gobierno, no le gusta Maduro, pero puede ser que le guste otro del partido, y no le gusta Maduro porque Maduro no propone nada. Yo tengo semanas y meses esperando que Maduro me proponga algo interesante. Lo último que recuerdo de Maduro fue cuando le lanzaron el mango. Y más allá un poquito, cuando él vio a alguien en la calle que tenía un Ford parecido al que tenía su papá. Así no se puede vivir. Así no podemos vivir. Que entonces
el que firmó para pedir revocatorio es una persona que pierde sus derechos. Oye, entonces, hablemos claro. Hay que hablar claro, porque si no, muchos van a seguir creyendo que viven en una democracia. Eso, además de violar las libertades democráticas, viola derechos humanos de los más cercanos. Quitarle el trabajo a un padre de familia con la crisis que hay, de que no hay empleo, y además con los precios de los productos y sin hospitales ni nada. Eso simplemente es ser malo, de verdad. Es venganza. Venganza contra unos tipos que no votan por ustedes porque ustedes no son Chávez. Y no votan por ustedes porque ustedes le han quedado mal a la gente. Ahora los van a votar. Ya, de verdad, era lo último que me quedaba por ver. La maldad. La maldad de Jorge Rodríguez, imagínate tú. La sonrisa de Aristóbulo debe estar desdibujada. Y si alguna vez llegaran a perder el gobierno y tuvieran que quedarse en Venezuela, que sería el peor castigo, perder el gobierno y quedarse en Venezuela, para que la gente los vea. Alguien me dijo un día que él sabía cómo había hecho su gestión, si su gestión había sido buena o mala, y me dijo, uno sabe si la gestión es buena si uno sale con más amigos que los que tenía cuando entró el cargo, pero si uno sale con menos amigos es porque fue mala. No creo que vayamos a esperar que salgan del gobierno. Ya la gente sabe que la gestión es mala y ustedes son malos. Y acabas de tocar una tecla ahí, ¿no? Que precisamente cualquier arreglo, cualquier intente o instrumento posible de solución de este inmenso entuerto en el que estamos metidos, cualquier arreglo posible lo cierra precisamente eso, que un grupo importante de los que hoy están gobernando, de los más visibles, saben precisamente eso, de que lo malo que sería para ellos perder el gobierno y quedarse en Venezuela. Y por eso lo que quieren es irse o lograr impunidad e inmunidad ante todo lo que han hecho. Sí, seguramente nadie supo qué pasó con los colaboradores de Papadoc. Y nadie supo dónde están los colaboradores de Videla y los de Pinochet. De algunos se sabe, están presos. De otros, el polvo del olvido los ha sacado de circulación, pero los saca de circulación en los medios, pero la gente los recuerda. En Chile y en Argentina, porque asesinaron a familiares. En este país, mucha gente los va a recordar cuando el día de noviembre, donde se va a rendirle un homenaje a los muertos, la gente recuerde que la persona murió porque no tenía medicamentos, o que tuvo que sacar a sus muchachitos de la escuela porque no le pudo comprar los uniformes, o que el último aparato de aire acondicionado que había comprado con mucho sacrificio ya no lo puede comprar. Imagínense en una zona calurosa como el Zulia, porque los apagones de Corpoelec, que ya no se lo pueden atribuir al Guri, porque creo que el ministro hasta se zambulló y no volvió a salir más. Eso te lo traía yo para la mesa de conversación. ¿Qué sabías tú del general Mota Domínguez? Porque desde la última inmersión donde dijo, hemos vencido a la naturaleza, el Guri se llenó, ya no va a haber problema. Desde ese entonces yo no lo he vuelto a ver. O sea, yo no lo he vuelto a ver aparecer en la televisión para decir, resolvimos el problema con las lluvias de la energía hidroeléctrica. Sí. Y ahora nos vamos a abocar a esto. ¿Tú has oído algo que diga con respecto a la recuperación de la termoeléctrica? No, el general debe estar sumergido en la fosa de Cariaco,
como es tan profunda, pues a lo mejor no ha tenido tiempo de regresar. Pero antes nos dijeron que era el fenómeno del Niño y nos dijeron que el Guri estaba afectado, pero resulta que ayer Maracaibo vivió momentos terribles y personas que tenían sus aparatos de aire acondicionado para por lo menos recibir un poco de alivio ante el calor tan fuerte de estos últimos meses, se les dañaron los aires acondicionados por los apagones. La gente está aterrorizada. Entonces, cada vez que la gente se acuerda de su último aparato de aire acondicionado que tuvo, lo más seguro es que, por un lado, recuerde a Chacón, el que dijo que iba a solucionar el problema eléctrico en 100 días, pero él se equivocó, eran 100 años. Tanto que dejó la peluca y se fue para Austria. Sí, y el otro, Mota Domínguez, de verdad. Y lo grave de todo es que no explican nada. Mientras tanto, el presidente Maduro está diciendo que las empresas tomadas por el gobierno van a pasar a ser articuladas con la gran misión abastecimiento. Pero si no lo han hecho todavía, presidente. No, y eso no es nada, que ahora vamos a tener a los militares de alta jerarquía, los vamos a tener responsabilizados de mercado y de rubro. A mí me dicen, por ejemplo, que el mercado de coche, que es el mercado más grande de toda Venezuela, debe estar en manos de un general mayor. O de un almirante. O de un mayor general. No, yo pienso que de un mayor general, sobre todo porque es una cuestión terrestre, ¿no? El mercado, a menos, la pescadería sí pudieran estar en manos de un almirante o de un contraalmirante. Y ahora imagínate tú, por ejemplo. El general mayor de la yuca, por ejemplo. No, por rubros no. Pero por ejemplo, en el caso del mercado de Mérida, que el mercado de Mérida nunca pudo sustituir al mercado el mercado que está en la avenida Las Américas, creo que es. Nunca pudo sustituir al que estaba en el centro de Mérida, muy cerca del rectorado de la universidad, porque las mujeres que se fueron a freír el cerdo, allá le decían cochino, no se fueron allá, y entonces parece que los negocios donde vendían el cerdo frito ya no son tan buenas. Bueno, un general debe llegar y resolver este asunto de gravedad. Por ejemplo, un general, no porque no está en su competencia, pero un general, por ejemplo, un coronel pudiera resolver cómo llevar piñas bajo el brazo sin que molesten. Porque yo me imagino que los tipos tendrán que hacer cosas que no han hecho los que han dirigido los mercados y lo han hecho bien. Digo yo, igual que el mercado de Mercasur, que antes fue Mercamara. Yo me imagino que allí no solamente enviarán, será una suerte de cuartel como Fuerte Mara, porque ese es un mercado muy grande y necesita por lo menos un batallón. Para precisar, por ejemplo, habría que resolver cosas como el pescado con escama y el pescado sin escama. Eso tiene que ser, y además cada comprador debe ser informado de qué va a estar comprando. Incluso ahora mismo me dijeron en Oriente hay algunas personas que se han intoxicado con la yuca amarga. La yuca amarga es la que se usa para hacer el casabe. Tiene unas toxinas, unas cosas, pero se confunde con la yuca no, la dulce. Bueno, deben estar los militares allí con su laboratorio explicándole a la gente, esta es yuca amarga para casabe, porque también de verdad los militares, desde que ellos se entrenaron en el Plan Bolívar 2000, yo creo que los militares han aprendido mucho de lo que es la vida de los civiles y han dejado de alguna manera su actividad, la que les propia, ¿no? ¿Y al general mayor de la aviación a dónde lo van a enviar? ¿Al mercado de conejero? Bueno, no te sabría decir, yo creo que ya también les toca a los marinos. La aviación tendría como trabajo esencial la vigilancia de los precios, como están muy altos. Okay. Entonces los aviones pudieran ser usados para... yo no sé si el ejército venezolano tiene drones, pero pudieran tener utilizado los aviones, los Sukhoi, en vista que la guerra con los gringos no se ha dado todavía, y los helicópteros Puma
pudieran ser utilizados en combinación con los dos satélites venezolanos para vigilar la vigilancia de los precios. Okay. Claro, porque tampoco hay que poner o sea, a la que gente. a ese general de la aviación lo van a mandar al Sundecop. Bueno, pudiera ser también que estuviera bajo, el Sundecop estuviera bajo el control de la Marina, de la aviación. Y no está de más, porque hay algunos mercados donde los vendedores visten de azul. Sí, sí. No, chico, yo creo que malo no está. Yo leí las declaraciones de Padrino, pero yo no las entendí. No, porque a mí me han dicho que Padrino López es una persona de los más calificados militares venezolanos, ¿no? Y yo de verdad que lo creí, porque yo no tengo por qué no creerlo, pero cuando leo, por ejemplo, esto que está aquí, que lo voy a comentar también, hay una joven, una señora que renuncia al PSV, y ella dice una cosa como esta, que a mí me la voy a tomar textual. Dice: me niego a seguir sosteniendo una estructura que avergüenza por la desfachatez de cómo se conduce y que para colmo pretenden además que nos conduzcamos en sus malos vicios y mañas y respetando a quienes nos mantenemos honestos y fieles a pesar de ellos. Ella dice que es Nubia Ángel, dice, explicó que problemas como la corrupción y el amiguismo la llevaron a tomar la decisión. Desafortunadamente, dice, desafortunadamente fuimos y aún somos estafados por pseudo dirigentes que nos montamos en hombros, los hicimos campaña y los apoyamos con nuestro voto y les procuramos el voto de las masas. Renuncia a una columnista de Aporrea a la militancia, pero mucha gente no renuncia, se van tranquilos, ¿ves? Y es doloroso ver cómo el partido que fundó el presidente Chávez ya no es prácticamente nada y ha quedado en manos de unos señores que andan con un mazo de plástico. Sí, pero un mazo de plástico y con unas bayonetas caladas y cosas de esas, amenazando a los venezolanos que no van a volver a votar por ustedes. Sí, yo lo que digo es que ahora lo que sale es quitarse esos eufemismos y decidir que en Venezuela no va a haber más elecciones, ni de revocatorio, ni de gobernadores, ni de presidente, porque Jauja lo dijo bien. Nosotros no vamos a hacer revocatorio porque la revolución todavía no ha terminado. Por cierto, dentro de esa lluvia de declaraciones diarias que se producen, lamentablemente el internet se me colgó, pero bueno, de que se producen en el país y con esa forma, con esas ganas de, por un lado, de adoctrinar y por el otro lado de amedrentar, de inyectarle miedo a la población. Ayer hubo una reunión muy particular en la sede de Mercosur, ¿no? Ajá, sí. Se reunieron en Asunción, donde tiene la sede de Mercosur, se reunieron los 4, menos Venezuela, que no envió representante, y menos el observador, que es Bolivia, ¿no? Pero entonces, después que eso ocurre en la Asunción, el presidente Maduro, en su cadena de su alocución de ayer, agarra y dice: Venezuela ejerce en Mercosur a pesar de Paraguay. Entonces yo me hago la pregunta: ¿qué preside Venezuela si cuando se reúne el órgano colegiado, Venezuela no está? Y de paso, los que sí están dicen que no reconocen la presidencia de Mercosur. Entonces, ¿quién engaña a quién o quién no dice la verdad? ¿El presidente Maduro o los voceros de Mercosur? Sí, pero es que yo creo que Maduro, cuando dice esas cosas, lo dice para consumo interno, para la gente. Para adoctrinar. No, para la gente que está allí con él, porque el presidente Maduro sabe perfectamente bien que ayer se reúne, como yo decía hace unos días atrás, los presidentes son figuras, no son nada, ellos no tienen nada que ver con lo que se discute en Mercosur, les llevan cosas cumplidas, las firman, etcétera. Y hay un grupo que es el que dirige. Ese grupo se reunió ayer, incluido Uruguay, porque los intereses económicos están por encima. En esos países los intereses económicos están por encima de los intereses políticos. Pero Chávez, prevalido del dinero que le daba el petróleo,
pretendió convertir al Mercosur en un instrumento de su política latinoamericana. Y los tipos se le resistieron. Lo que pasa era que no iban a pelear con Chávez, que cuando a alguien se le ponía díscolo, soltaba el dinero. Chávez ayudó mucho a Argentina, a la corrupción argentina ayudó muchísimo, a brasileños también. El último que fue a Brasil fue Diosdado Cabello y firmó un contrato por $2.000 millones, que no se sabe si lo pagaron o si las mercancías llegaron. Arias Carrera también estuvo en Brasil. Sí, pero Arias es un jugador menor en este tipo de cosas. Y evidentemente las relaciones Mercosur, ahí hay una búsqueda de un acuerdo con la Unión Europea y resulta que Venezuela estaba bloqueando esa cuestión. Ellos dejaron entrar a Venezuela ahí por la parte de atrás cuando sacaron a Paraguay con la cuestión de Lugo, pero ya hoy prácticamente Venezuela no le sirve para nada. Venezuela no produce nada, Venezuela es un país importador y tampoco tiene cómo importar, porque tampoco, si Venezuela tuviera dinero para importar, no habría problemas, inconvenientes, estuvieran aquí. Entonces se reunieron ayer y decidieron seguir hacia adelante. Y el presidente, de todas maneras, el presidente estaba en Venezuela en otras actividades y mientras ellos estaban haciendo las labores propias del Mercosur, incluso hablando de la historia del Mercosur y de su futuro. Que un futuro algo incierto, porque cuando Venezuela comenzó a bloquear los acuerdos continentales y los acuerdos con otros países, montaron el acuerdo de los países del Pacífico. Sí. Allí se metió Chile, allí se metió Perú y allí se metió Colombia. Y Ecuador. Ecuador no. No, Ecuador no entró. Ecuador entrará quién sabe cuándo, pero entonces resulta que Argentina quiere entrar y quiere entrar Brasil y de este lado está México también. Entonces el Mercosur prácticamente es una unión aduanera que no va a tener mucho futuro. Lo que pasa es que el presidente Maduro cree de verdad que él, eso es para adentro, soy el presidente, pero el presidente de qué. Hay una vieja balada de José Luis Rodríguez que decía, ¿dueño de qué? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un temazo de Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, sí. Por cierto, en ese tono de las declaraciones también se me escapó matizar cuando estabas hablando de lo miserables que son quienes nos gobiernan con respecto a la gente. Hay una declaración ayer del defensor del pueblo, de Tarek William Saab, diciendo, en pocas palabras diciendo eso, que es una barbaridad querer excluir a esta cantidad de gente de la administración pública, del gobierno, precisamente por haber expresado una opinión que no me gusta, pero es la opinión de ellos, ¿no? Es extraño, ¿no? Que por primera vez se escucha una declaración del defensor del pueblo disonante o no en sintonía con la posición oficial o cuasi oficial del gobierno. Bueno, fíjate tú que es que Tarek William también está en el ojo del huracán. Recuerda que hace una semana las Naciones Unidas degradaron la posición de la Defensoría del Pueblo venezolana a categoría B, porque ellos consideran que la Defensoría del Pueblo no está a la altura de las circunstancias que vive Venezuela. Entonces, obvio que frente a eso, y dejar, como todo el mundo se sabe que Venezuela, por retaliaciones, está votando a los trabajadores de la administración pública, algo que se había logrado resolver en el país, que fueron muy inherentes a los primeros años de la democracia, cuando ganó Acción Democrática y luego ganó Copey le votó la mayoría de la gente a los ADECO. Y después llegaron a un acuerdo que la gerencia media del país no tenía por qué ser tocada. Entonces le dieron unos derechos a la administración pública, cosa que los gobiernos cambiaran la gente de arriba, pero que no tocaran los de abajo. Hoy están tocando, mire, eso de que son 99, vayan al CENIAT en el Zulia, que han votado un montón. 26. Bueno, en el CENIAT solamente 26. Entonces, Tarek William no le quedaba más remedio. No, y adicionalmente viene la reunión de la OIT. La declaración de Jorge Rodríguez, que fue el primero que la hizo, puso contra las cuerdas al gobierno de Venezuela, que se estaba preparando para ir a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, donde lleva precisamente
donde está denunciada por los sindicatos de estar violentando la ley del trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores. Cuando se están preparando para la defensa que va a ser del país en la OIT, aparecen entonces las declaraciones de Jorge Rodríguez. Entonces, otra expresión más de que en el gobierno no todo el mundo está de acuerdo, en el gobierno no todo el mundo está remando para el mismo lado. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero ahora vamos a hablar de la Circunvalación 2. Aquí seguimos, amigos, oyendo esa bella interpretación de los Cardenales del Éxito. Oye, qué buen conjunto era Cardenales del Éxito, ¿verdad? ¿Cómo se van perdiendo esos grupos musicales y van perdiendo calidad? Cuando lo que ocurre es que o desaparecen definitivamente y dejan su impronta para siempre, o siguen en el ambiente, pero degradándose cada día más. O sea, ahora hay como 4 o 5 Cardenales del Éxito, pero ninguno con la calidad que tenía Cardenales del Éxito, donde pudimos ver a Astolfo Romero, a Marvin González, a Danielito Méndez, a Chapín, a Ricardo Cepeda, sí, ya había dicho Astolfo Romero, y estaba en el 4 Renato Aguirre. La verdad que linda sonaba la gaita zuliana, y qué fea suena la gaita ahora. No, y escuchándolo, ratifico lo que he comentado otras veces, que alguna vez me causó un cruce de palabras interesante, por cierto, con Leomagno Montiel, que yo le decía a él que mientras más escuchaba... ¿Quién es Leomagno Montiel? Leomagno Montiel, el conductor de Sabor Gaitero y el director de porque es que como este programa tiene salida nacional, Montiel, cuando hablas de Leomagno Montiel, y en el Zulia los Montieles son muchos, entonces hay que aclarar quién es Leomagno Montiel. Es un gran promotor de la gaita zuliana, creador y productor de un programa de radio que se llama Sabor Gaitero, sí. Director de una emisora de radio actual, por cierto, que se escucha en la 102, en el dial 89.1 creo que es. Yo le decía al hermano, mientras más escucho las gaitas nuevas, más me gustan las gaitas viejas. Es que yo creo que algo pasó. Mira, yo creo que para darle un poco más de volumen a la gaita, buscaron incorporar algunos instrumentos que yo no estoy seguro si le hacen daño a la gaita, porque a lo que significa la gaita, porque yo recuerdo cuando el grupo Los Compadres del Éxito, donde estaba Rincón González, y donde estaba su hermano que tocaba la pianola, le incorporaron la pianola, y a mí me pareció que sonaba le incorporaron muy bien, pero luego después le incorporaron las trompetas, sacaron el furro, el 4 perdió preeminencia, los teclados se convirtieron en la base, y entonces los instrumentos no se oían, y entonces, bueno, también un poco bajó la calidad de los compositores. Y la gaita es lo que es hoy, donde los grupos gaiteros se ven en la obligación de tener que señalar al inicio de la interpretación de quién se trata, porque la gente no lo reconoce ya. En tanto que ese sonido de Cardenales se le quedó para siempre, y menos mal que la gaita quedó para siempre, la gaita, la buena gaita. Grabada. Algún día volverá, quizás vuelva la gaita, y si no vuelve, seguiremos oyendo las mejores gaitas en el programa de Ramón Soto Urdaneta todos los días en la 106, que tiene un programa de gaitas, para mí el mejor programa de gaitas de la radio zuliana, y quizás el mejor de toda Venezuela, con la mejor gaita y la mejor animación, la de Ramón Soto Urdaneta, donde la gente, los que añoran a la gaita, tienen esa vía de escape. Bueno, dicho esto, que se nos fue mucho tiempo hablando de la gaita, que será para otro momento, quiero decirles que ayer el país conoció del fallecimiento de Mercedes Pulido de Briceño, una mujer que se destacó en el mundo de la academia. Ayer vi, por ejemplo, cómo muchos de sus alumnos la recordaban con cariño. Una mujer íntegra, una mujer que era capaz de decir con propiedad las cosas que pensaba. ¿Qué falta nos hacen hoy
¿Qué falta le hace a este país hoy? Mujeres como Mercedes, y desgraciadamente el paso por la tierra, por la vida, es corto. Pero cuando se hacen buenas obras y cuando se destaca, la gente siempre la va a recordar. Ella y otras mujeres, de verdad. Y lamentamos mucho su fallecimiento. Y bueno, así como hace tiempo atrás fallecieron otros también que hacían mucha falta. Quizás ella hoy ya no tuviera la preeminencia que tuvo en el pasado, pero su obra está allí, con sus alumnos, que la recordarán siempre. La reforma del Código Civil, que lo que tiene que ver, todo el capítulo que tiene que ver con los deberes y derechos y el reconocimiento para los hijos y para el núcleo familiar, se le debe, intelectualmente hablando, a Mercedes Pulido de Briceño y todo el equipo del Ministerio de la Familia de entonces. En el periodo de Luis Herrera, el Código Civil se modificó en el siguiente periodo presidencial. Por ejemplo, los hijos nacidos fuera del matrimonio, lo que llamaban en aquel entonces los hijos adulterinos, gracias a iniciativas y las peleas que dio Mercedes Pulido de Briceño, dejaron de serlo, dejaron de llevar ese estigma, esa etiqueta, y se convirtieron en un hijo más, solamente en deberes y en derechos, solamente que nacieron fuera de un matrimonio. Es decir, les quitó el castigo, el estigma que cargaban durante toda su vida por algo de lo que ellos no eran responsables. Cosas por el estilo, por ejemplo. Sí, mira, tú me señalabas hace unos instantes que cuando hablabas de que los generales iban a encargar de los rubros, de rubro, entonces claro, eso implica que el ejército... Es que acuérdate una cosa, mercados populares en Venezuela, a pesar de todo, son pocos, son 6 en Maracaibo, uno aquí, uno allá, uno acuyano, y generales y almirantes en Venezuela son demasiados. Hay más generales que mercados, claro. Eso es correcto, eso está muy bien. Entonces por eso es que no alcanza con asignarle a cada general un mercado, sino que hay que darles trabajo a todos. Entonces por eso lo de los rubros, por eso era que yo te decía lo del general de la yuca, lo del almirante de la papa, lo del coronel del nabo, y así sucesivamente. Entonces ahora cuando tú no tengas caraota, tú lo que tienes es que buscar la cuenta Twitter del general mayor X. Pero entiendo que se trata de lo siguiente, se trata de que, por ejemplo, el general Caraota no es alguien a quien llamen Caraota, sino va a ser un general que probablemente tenga bajo su responsabilidad la distribución de la caraota en Venezuela. Exacto. Y como quiera, que en Venezuela hemos conocido 2 tipos de caraota, la caraota negra y la caraota roja, será un general para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el general de la caraota negra, a lo mejor es oriundo de alguno de los poblados del municipio, no del municipio Sucre del estado. No necesariamente. Sí, porque es que son morenitos, nosotros, gorditos, rechonchos. No necesariamente porque nosotros somos, digamos, en eso no vamos a estarnos con racismo y cosas de esas. No, yo creo que también el general de la yuca amarga y de la yuca dulce, del maíz blanco y del maíz amarillo, el general de los cerdos, o no sé, porque cuando el cerdo es beneficiado, se convierte en varios subproductos. Sí, claro. Por ejemplo, hay, por ejemplo, a quienes le dicen al cuero del cerdo capirote, será el general del capirote, o pudiera ser el general del chicharrón, el general de la paleta, el general de tantas cosas. Y el chorizo también va a tener su general. Bueno, es que debería tener, porque el chorizo carupanero es bueno, y debería tener también. Ahora fíjate. Yo no voy a creer, no, espérate, un segundito, yo no voy a aceptar discriminaciones, porque aquí cada quien tiene su preferencia, ¿no? Ahora, un general carupanero va a aceptar que le pongan un general del Zulia al frente del chorizo carupanero. Siendo el chorizo universal, no hay problema. Pero si es carupanero, tiene que ser un general carupanero. El chorizo carupanero pudiera, como el chorizo, uno pudiera haber el chorizo criollo, el chorizo carupanero. Y en esa parte se pudiera meter también la morcilla, sacarlo de los embutidos y colocarlos aparte, porque
Son muchos generales. Sí, no, pero yo lo que digo es, habrá hecho estratégicamente la Fuerza Armada un trabajo que le permita inferir que si se nombran generales y oficiales de alta graduación ante cada rubro, la distribución va a mejorar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los subalternos de la Guardia Nacional? Vamos a suponer con el general del café. Traen café de Boconó. Y entonces el general del café es del ejército. Y en la carretera están los militares de la Guardia Nacional que van a parar, que van a obstaculizar el paso del café. Eso sería un problema. Yo creo que eso no, yo no soy seguro. Yo entiendo que como los militares venezolanos son verdaderamente grandes trabajadores, yo supongo que ellos habrán hecho ese estudio, porque yo no me imagino que eso se vaya a convertir en un pandemonio. En Margarita, por ejemplo, hay una fruta que se llama pan del año. En el Zulia no se conoce. Claro, allá no vamos a aspirar a los margariteños que vayan a colocar un general, pero sí por lo menos un teniente o un capitán de fragata, porque por la cuestión insular. Hay también, bueno, no, bueno, si eso es así, yo pensé que no, yo pensé que era que los militares se iban a colocar al frente de cada mercado, porque es que yo no entiendo de verdad si el asunto es de distribución, si para que la mercancía se venda en los mercados tiene que llegar primero al mercado. No sé, de verdad que no, esto no lo comprendo, y no sé si es que Padrino López está ensayando por una pieza humorística, o si por el contrario Padrino López lo que quiere es que los venezolanos podamos morir de risa y nos olvidemos de lo que está pasando, pero uno se ríe y una vez que la realidad se hace presente, comienzas a sufrir. Ayer estuve viendo en la noche las cremas para el gel y las cremas para afectar. Upa. Oye, una tiene un precio americana de 4.895 bolívares. Por eso es lupa. Otra hay una que es alemana, que está en 4.250. Y hay una china que tiene un nombre parecido a una china que tiene un nombre muy parecido a una conocida marca de hojas de afectar y de algo así, y que ese tiene un precio de 1.800. Y yo digo, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre afectarse la barba, rasurarse, digo, con una crema que llegue de Alemania, de Estados Unidos o de China? Pero los precios son de verdad elevadísimos y yo no sé qué precio tienen las máquinas de afectar ahora. No, pero sí te puedo decir que las máquinas de afeitar chinas, mejor no te afeitas con ellas porque son las más económicas. Son las jalacachetes. Sí, las jalacachetes y los raspacachetes. Y cuando aquí me ven y me dicen, ¿qué te pasó aquí? Era una máquina china, porque todavía me quedan algunas máquinas chinas. Y una notable diferencia cuando uno gasta 2.000 bolos por un paquete de 3 máquinas de las americanas. Hoy en la mañana alguien que maneja, que tiene que ver con distribución masiva de productos, me dijo que iba a llegar al mercado, o ya está en el mercado, un producto, un detergente líquido. Sí, está en el mercado. Y que el detergente líquido, el de 500 mililitros, está en 2.800 bolívares. Y entonces digo yo, bueno, hay que aprender a lavar la ropa. Nosotros antes éramos muy botaratas, ahora tenemos que aprender a lavar la ropa, cuidar más los cuellos. En fin, tantas cosas que los venezolanos tenemos que aprender, porque no es verdad, como dicen algunos, que las salidas del gobierno de Maduro inmediatamente va a producir mucha alegría, y eso sí, claro, seguro, pero con la alegría solo no se vive, porque imagínense ustedes, por ejemplo, para echar a andar la economía necesitamos que el sistema eléctrico funcione que funcione bien, y eso no está garantizado. Lo que vimos ayer es preocupante, porque si no es el niño
ni es el Guri, entonces es otro problema. Y lo malo es que el ministro se fue a bucear a la fosa de Cariaco Y no ha salido. y no ha salido. Por cierto, a propósito del ministro, me escribe alguien por acá y me hace el planteamiento que si lo de ayer, con respecto a la electricidad, no sería más bien un globo de ensayo para lo que pudiera ocurrir el 1 de septiembre, para tratar de evitar la marcha, la toma de Caracas el 1 de septiembre. Es decir, que haya sido algo profeso, algo adrede, buscando probar, experimentar la reacción de la gente. La de aquí de Maracaibo, la de aquí del Zulia está muy feliz y si no tenía ganas, yo creo que ya por lo menos lo está pensando en participar en la toma de Caracas. ¿Llegarán hasta estos extremos los servicios de inteligencia venezolanos de hacer ese tipo de ensayos para testear a la gente? Te pregunto. Yo no sé si lo harán, pero hay mucho. Lo primero es que en el caso de Maracaibo ayer había mucho silencio, ¿no? Y en la noche la gente no estaba en la calle, la gente estaba, no sé, no estaba en los restaurantes. Yo di una buena vuelta por Maracaibo ayer. Yo en la tarde me fui fuera de mi casa porque me aterrorizaron las subidas y bajadas de voltaje. Pero entonces con lo que no esperaba era que cuando al fin regresara, después de haber estado 5 horas fuera, en la noche me quitaran la luz. Fíjate tú que la desgracia nuestra, la desgracia de nosotros los venezolanos ha llegado a tanto que los venezolanos que están en Miami ayer también tuvieron su apagón. ¿Sí? Sí, tuvieron un apagón porque hubo una explosión de un transformador en una de las estaciones de una de las empresas que suministra electricidad allá en Miami. O sea que no es Miami la solución. Bueno, sí, pero yo pienso que lo hicieron un poco para recordar, así como hacen los colombianos, por ejemplo, cuando tienen un día patrio, ellos hacen una fiesta, ¿ves? Y llevan a Silvestre Dangond y llevan ellos celebran sus fechas patrias. Y nosotros, el gobierno norteamericano seguramente nos hizo recordar un poco lo que éramos, lo que somos. Pero lo malo de todo esto es que no nos dicen qué pasa. Y recuperar el país económicamente pasa también porque tengamos un sistema eléctrico que funcione debidamente. Hasta ahora no lo tenemos porque está muy deteriorado y los que lo deterioraron se fueron del país o están en algunos otros lugares disfrutando del dinero que se dispuso para arreglar el sistema eléctrico, pero que algunos decidieron gastarlo en equipos que, como bien decía el diputado Montoya en la pata del colibrí del sábado, compraron equipos no compatibles con el sistema eléctrico venezolano. Y prácticamente eso se perdió. Ya están arrumados. Y entonces eso no se le dice a los venezolanos. Y lo que llama la atención es lo que me dijo alguien entrando al canal, me dijo, oye, pero el asunto es que antes cuando, por ejemplo, los adecos estaban gobernando y no lo estaban haciendo bien, habían voces disidentes en el partido que decían las cosas, igual pasaba con Copey, pero resulta que aquí hay una unanimidad de criterio. Por ejemplo, en esa atrocidad de votar a los trabajadores, hay unanimidad de criterio, no hay nadie que le diga, mira chicos, eso no se puede hacer. El defensor del pueblo se opone desde el punto de vista de la defensoría, pero la fiscal general de la República no es capaz de decir nada. Es decir, no hay una conciencia crítica, no hay una voz sensata en el gobierno que sea capaz de por lo menos decirlo, pues, aunque no lo impida. Eso es terrible, ¿no? Primero lo dijo Diosdado Cabello, que de paso compromete la imparcialidad del CNE, porque el gobierno enseguida tenía la lista de los firmantes para amedrentar con los de Tascón. Pero el hambre, mire, al hambre no la amedrenta a nadie. No la amedrenta a nadie. De verdad que no. Y ese es el error. Y luego acabaron con el CNE. El CNE no es lo que era antes. Acabaron con la Contraloría General de la República, donde el Contralor dice que hay nepotismo bueno y nepotismo malo. Imagínense ustedes, ser Contralor. Acabaron con el Defensor del Pueblo, que hasta las Naciones Unidas lo degradaron. Les quedaba el Tribunal Supremo, y en vez de más o menos preservarlo, lo que hicieron fue meter allí a unos señores con el único propósito de obstaculizar las gestiones de un poder que les fue quitado por la acción de los venezolanos votando. Entonces acabaron también con el Tribunal Supremo. Nadie en su sano juicio, nadie en este país cree que el Tribunal Supremo de Justicia
pueda impartir justicia. Nadie. Ni ellos mismos lo creen. Claro, ve, yo tengo la certeza que en el seno del Tribunal Supremo de Justicia hay gente que aún siendo del gobierno no comparte las decisiones de la Sala Constitucional. Por lo menos uno de los miembros de la Sala Constitucional, a lo mejor en su fuero interno no la comparte. Uno. El único que cumple los requisitos para ser magistrado. Los otros 6, seguramente que sí. Y lo que llama la atención es que el Tribunal Supremo dejó de ser un poder y se convirtió en una consultoría jurídica, un apéndice del Poder Ejecutivo. Entonces, claro, no se dieron cuenta que acabaron con la economía, acabaron con todo el entramado institucional venezolano, crearon una discordia entre venezolanos que hoy es menor porque muchos que ayer daban la vida por el gobierno y por el chavismo, hoy hacen mutis. Acabaron con la educación, acabaron con la salud. Fíjate que lo de la comida, nombran los generales, pero yo creo que también deberían nombrar de coger los cargos de médicos y de enfermeros y de hacerlos los militares también. Es que para allá van. Porque los hospitales no funcionan. Entonces, y las farmapatrias no alcanzan para distribuir, los medicamentos. Y las agropatrias. Y entonces los militares también, al final los militares pudieran también coger la producción de alimentos. Cuando ya definitivamente se den cuenta que el asunto no es un problema de distribución, sino es un problema de producción, los militares entonces irán a producir. El propio señor que colocaron de ministro para las industrias básicas, como Sidori y cosas de esas, llegó a reconocer que se cometieron errores gravísimos. Yo no sé si se irán a retractar o lo irán a votar, como votaron a Pérez Abad. Entonces, no se trata de que uno quiera amargarles la vida, porque a ustedes no les amarga nadie la vida. Nadie le amarga la vida al gobierno. Sobre todo cuando tú te la pasas con la miel, que significa tenerlo todo. ¿Tú me vas a contar algo, Arroyo? Sí, te iba a contar algo que Aristóbulo Isturi nos dice que si nos derrotaran con la inflación, es decir, la inflación es una consecuencia de la guerra económica que alguien le tiene al gobierno. Si nos derrotaran con la inflación, volveremos a aumentar el salario, dice él. Porque aquí el problema es de que la gente tenga billete sobre billete en el bolsillo para poder comprar nada. Bien, amigos, nos vamos a comerciales y ya regresamos. Volver a casa, claro. Volver a casa. ¿Tú de verdad crees que la diáspora venezolana, los venezolanos que están en el exterior, tienen de verdad ganas de volver a casa? Yo no sé, pero yo no te podría decir con propiedad, porque yo no he pasado más allá de un mes en el exterior. Pero sí te voy a decir que antes, cuando me quedaba un rato, sentía deseos de venirme. Quería venirme. Claro, aquí tenía mi trabajo, de mi familia y todo, pero las últimas veces que he ido, he sentido que son tantas las carencias que uno tiene y tantas las preocupaciones y las angustias a las que se somete diariamente, que a veces te provocaría quedarte, ¿no? Solo que yo creo que los que se quedan, los que viven en el exterior, difícilmente regresen. Primero porque las condiciones de vida cambian radicalmente. Tú te acostumbras a otro tipo de vida, y llegar a Venezuela es una readaptación, sobre todo porque que se va por mucho tiempo, sí, 3, 4, 5 años,
volver a Venezuela, la adaptación no es igual, ya no es lo mismo. Empezando por el aeropuerto que te recibe, si es el de la Chinita con ese calor Sí. y esa taquilla tan improvisada que hay, ¿no? Sí, eso sería el menor problema. No, nada más que para significar con qué te encuentras cuando vuelves a casa. Pero hay gente que sí siente, se añora, pero la añoranza pasa por lo siguiente, sobre todo cuando la gente se va del Zulia, va para Miami o va para otra parte de Estados Unidos, los venezolanos le piden hasta un pan que venden por ahí a una panadería que está por la Avenida La Limpia. Y incluso hasta hace poco le pedían un refresco de una cola venezolana que veces en Venezuela, y piden tequeños y piden queso y cosas de esas porque así recuerdan la patria, ¿no? Y yo siempre me digo por qué pedirán esas cosas cuando en Estados Unidos tú puedes comprar, claro, no vas a conseguir queso de Matera porque nadie se ha ocupado de llevarlo, pero hay quesos mexicanos que cubren la demanda. Y la nostalgia cambia cuando el agua llega al lavaplato, cuando está en la ducha. El agua, la cosa cambia cuando tú quieres ver una actividad deportiva y tienes cómo pagarlo. También es otra cosa, ¿no? Claro. Aquí en Venezuela no puede tener fácilmente DirecTV, pero $200 mensuales o más en DirecTV o en cualquier otra cablera o empresa satelital, eso pega duro, ¿no? Y después de eso hay una cosa importante, la gente comienza a sentir que el ahorro vale la pena. Claro, vale la pena porque tú ahorras $2.000 y son $2.000 a fin de año. Un poquito menos por la inflación, que es mínima, pero en Venezuela, ¿tú para qué vas a ahorrar? Sí, claro. Es decir, tú quieres hacer, por ejemplo, un hervido de gallina y allá consigues la gallina, pero aquí te cuesta conseguir la gallina. Entonces, claro, la gente al final valora y hay algunas cosas que no va a tener nunca allá, pero se va adaptando. Y yo creo que eso de que la gente se quiere venir, no, yo pienso que no. Yo pienso que mucha gente que se va preparado porque sabe que los servicios de salud son costosos, pero va a tener salud. Sabe que la educación es costosa, pero el joven aprende. Y los latinoamericanos, sobre todo los venezolanos, tienen ventaja. Sí. Este año yo vi que 4 venezolanos de acá de Maracaibo lograron ser primeros en distintos cursos, en distintas instituciones universitarias y digamos de media en Estados Unidos. Entonces, bueno, tú tienes esas cosas y dices, ¿cómo vas a hacer con tus hijos? ¿Te los vas a llevar a Maracaibo otra vez? Para que en Maracaibo no puedan usar la sandalia. A mí me cuenta un profesor de ingeniería de mi época. Él se fue a Pittsburgh a estudiar y ella se casó. La familia de la muchacha no quería que se viniera a Venezuela, pues. Pero tú sabes, pero ella vino. Él a dar su clase de ingeniería, pero tenía que cumplir con sus cosas y se trajo a su esposa. Ella estuvo aquí como 5 meses y le dijo que quería irse, que lo quería mucho, que quería irse. Y entonces yo le pregunté, mira, ¿y por qué ella se quería ir? Porque ella dice que ella en Estados Unidos usaba sandalias y tenía siempre los pies limpiecitos. En cambio aquí se le llenaban los pies de arena. ¿Y para qué se pone sandalias en Maracaibo? Podía haber tenido un zapato más cubierto, pero ella quería usar sandalias, era una mujer muy alta y entonces quería usar sandalias. Y entonces yo ese día descubrí que a los extranjeros poco les gustan estas latitudes, con sus excepciones, por supuesto, ¿no? Pero que a los venezolanos o latinos cuando llegan a los Estados Unidos les encanta quedarse. Pero siempre es bueno escribir esas gaitas y esas cosas y tal, el hermano, pero eso es para cantarle en Navidad, llorar un poquito y nada más. Así es. Mire, por cierto, el amigo gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, como que le anuncian que no va a tener un día bueno hoy. Parece ser que a través de una rueda de prensa le van a hacer un balance y perspectiva de lo que ha sido su gestión.
con nuevas denuncias sobre gestiones inconclusas. Pero antes quería hacerte un comentario sobre el mismo tema que venimos tratando, que era que es que ahora el Miami Herald tiene una campaña disuasiva que yo entiendo que debe tener algo por detrás, tratando de hacerle ver a los viajeros que en el aeropuerto de Miami los esperan unos tipos desarmados de inmigración que les van a hacer preguntas, que los van a obligar a contar cosas, que les van a decir que ellos no son turistas, que tal. Y hoy volvió con lo mismo. Obvio que usted llega a los Estados Unidos legalmente, ahora se queda, te dan 6 meses y te queda. Si te llegan a agarrar, te deportan, pero ellos no están preocupados por la deportación. Si te llegan a agarrar, te deportan. Pero le pregunté a alguna gente que está allá, que ha llegado en estos días, y me dijo, no, nosotros llegamos 7 venezolanos y han llegado más y no ha pasado nada. Hemos pasado tranquilamente, pero aquí el Nuevo Herald cuenta de la violencia en Caracas a pesadillas en el aeropuerto de Miami. Viajera peruana arrestada en Miami por pretender ser chilena. Un tipo fue detenido porque se quiso hacer pasar por puertorriqueño. Compró la tarjeta del Seguro Social por $90 para trabajar ilegalmente. Es decir, la compró y cuando llegó al aeropuerto, entonces, yo no sé, la prensa a veces tiene algunos intereses Y el comentario me sirve para comentar, valga la redundancia, otra cosa, ¿no? Hace un mes atrás, los venezolanos se sintieron muy dolidos, muy agredidos en el gentilicio. Era una ofensa a la patria porque en Curazao habían decidido deportar a unos venezolanos que se estaban portando mal allá y los habían deportado, ¿no? Y entonces aquí en Venezuela se pusieron bravos con los curazoleños porque habían hecho eso, porque ellos tenían que ser más solidarios. Amigos inclusive me decían que esos habitantes de esas islas, no hombre, tanto que nosotros les hemos dado en el pasado y ahora nos tratan de esa manera. Ahora con Juan Manuel Santos le están diciendo exactamente lo mismo a raíz de una medida temporal que se ha tomado en Cúcuta con respecto a los niños venezolanos de pedirles visa. El problema no es los venezolanos, el delito no es ser venezolano. Los venezolanos que han tenido problemas en Curazao, que han tenido problemas en Aruba, que seguramente lo han tenido, lo van a tener en el cuartico en el aeropuerto de Miami, no es por ser venezolano, no es la nacionalidad lo que genera problemas. Lo que genera problema es el comportamiento que ciertos venezolanos han cumplido en las islas del Caribe recientemente, inclusive en la misma Miami. Los reportes que vienen de Doral, de la zona conocida como Doral, para los pelos de lo que te cuentan de la situación en que se encuentran los venezolanos en las calles, en los baños públicos, en los parques, en los jardines. Las noticias que llegan del comportamiento de ciertos venezolanos, remarco lo de cierto, en Aruba y en Curazao, de su comportamiento en las playas, en los parques, en los jardines, en los baños de los casinos, en los baños de los hoteles. Es decir, los que están siendo deportados, los que están siendo castigados, son porque están teniendo una actitud no acorde con el orden público y con la legalidad de esas islas, de Estados Unidos en particular, o porque cometen delitos, porque han ido venezolanos a intentar asaltar bancos. No, pero es que en estos días hubo un grupo de venezolanos que estaban asaltando quintas. Y entonces resulta que los tipos iban a los Estados Unidos, hacían sus asaltos, la mercancía la dejaban, a lo que robaban la dejaban allá, y se venían. Hasta que alguien los denunció, como es lógico, los denunciaron y los capturaron. Pero bueno, delincuentes hay en Estados Unidos también, sí, claro, nativos muchos, ¿no? Lo cierto es que no es verdad que te llega a Estados Unidos, los tipos presumen. Una de las cosas que caracteriza a la sociedad norteamericana es la confianza. La verdad por sobre todo. La confianza. Ahora, si usted llega y le preguntan algo y usted miente, enseguida, la mentira no tiene por qué ser muy grande, puede ser pequeña, pero si lo descubren en la mentira, eso pasa. Ahora, en estos países nuestros son permisivos, pero muchos venezolanos se van al exterior, no tanto porque el gobierno nacional los está persiguiendo y les quita las libertades democráticas, porque muchos de ellos ni siquiera participaban en política. Se van porque son jóvenes que no tienen futuro en el país,
porque el país no les garantiza absolutamente nada, porque se gradúan de médicos, de ingenieros, de economistas, de contadores, de administradores, etcétera, y resulta que aquí le van a pagar un sueldo de 7.000, 8.000 bolívares. ¿Cómo será que este país, que un teniente coronel, un coronel, gana, el general está por unos miles de bolívares por encima del salario mínimo? Lo leí en estos días que un profesor universitario está por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿en qué país podemos vivir nosotros cuando el salario mínimo es precisamente para garantizarle a los sectores trabajadores de menos calidad un ingreso, o aquel que está iniciándose en el trabajo, un ingreso que le garantice la vida? Pues no, el salario más alto en Venezuela lo recibe el trabajador salario mínimo. Entonces, ¿cómo puede una persona, cuánto cree usted que le van a pagar a un ingeniero, a un economista, a un médico en una clínica, o en un trabajo cualquiera? No le van a pagar 40.000 bolívares, pagan mucho menos. ¿Y usted cree que con eso se puede vivir? Basta con ir al automercado. El sueldo de un general retirado, nos dijo el general Clio cara de 70.000 bolívares. 70.000 bolívares. ¿Qué hacemos con 70.000 bolívares en un supermercado? ¿Tú qué compras con frecuencia? No haces nada. Y muchas de las carnicerías, tú le dices, ¿cómo está? No está saliendo nada. Mira, tú le vas a contar, yo tengo unos amigos que trabajan en el ramo de vender carne para parrilla, chorizo y cosas de esas. Y le digo, ¿cómo cuántas parrillas vendían ustedes los fines de semana? No menos de 100. Bueno, ahora no venden 3. Los granos. Cuando los granos se compraban, la gente los tenía a la mano. Ahora no. Comprar las caraotas, y uno de 125 gramos de caraota enlatada cuesta 500 bolívares. Entonces, ¿cómo el gobierno puede pretender que la gente se quede aquí? Por eso que se van. Y a mí me dijo alguien un día, del gobierno, por cierto, me dijo, nosotros tenemos planes de que muchos venezolanos se vayan. Incluso estamos haciendo contacto con gobiernos extranjeros para que los reciban. Miren que ya Colombia está recibiendo muchos venezolanos. La zona de Bucaramanga, el norte de Santander, muchos venezolanos. Ayer mismo de Barrancabermeja expulsaron a 24 venezolanas que andaban por allá ganándose la vida. Y en la prensa colombiana, el Heraldo de Barranquilla, venezolanas que van a hacer sus cosas por allá, a ganarse algo para poder alimentar a sus familiares. Eso no es una cosa nueva. Y Santos ya lo denunció. Que por cierto, mire que la gente no le hace caso a los refugiados. La gente está muy interesada en los refugiados sirios, pero nadie dice nada del montón de cubanos que estaban en Colombia maltratados en un gueto, porque usaban a Colombia para seguir pasando rumbo a Estados Unidos por Panamá. Incluso, creo que el gobernante de Costa Rica, el señor Solís, señalaba que los Estados Unidos tienen que cambiar su política con la inmigración cubana porque no hayan que hacer en Centroamérica. Ay, ¿y por qué se van los cubanos de Cuba? ¿Por qué se van los cubanos de Cuba? Usted no se ha puesto a preguntar. No, nadie aquí ha preguntado por qué se van los cubanos de Cuba, porque habían 1.800 en Colombia. 1.800 que es la cifra que se está manejando. Pero deben ser muchos más. Y de esos 1.800, unos cuantos se fueron desde aquí. Bueno. Seguramente. Pero lo que digo es, señores, ¿por qué se va la gente de Cuba? Porque no tiene cómo vivir. Mientras tanto nosotros queremos parecernos a los cubanos. Y ya lo estamos logrando. Y hay balseros. Entonces, bueno, no, eso de los balseros, eso es una anécdota. Eso es una anécdota, pero lo que digo es que, ¿cómo puede ser Cuba la referencia nuestra? Si es que yo no se lo digo a Maduro, porque Maduro probablemente todos leyendo. Yo le digo a Padrino que es comunista. Yo le digo a Padrino que es comunista, que sea más moderno. Ayer, por cierto, me conseguí con un viejo amigo de la política. Y estuvimos recordando viejos tiempos y además de eso, a gente amiga que alguna vez ha fallecido. Y claro, entramos en el plano de los amigos. Entonces le digo, Pompeyo Márquez está bastante ya viejito, pero Pompeyo sigue teniendo una conducta ejemplar. Y me dice, es que yo creo que Pompeyo tiene que estar en el medio.
Pompeyo no tenía que coger para ningún lado. Y le dije, pero es que Pompeyo Márquez es un tipo que siempre tomó partido. Nunca fue medias tintas. Y yo le dije, ¿tú qué eres, chavista? Y me dijo, no, yo soy comunista. Oye, yo pensé que tú... Y entonces recuerdo que una vez en los pasillos de la Facultad de Economía, cuando la invasión a Checoslovaquia, en el año 68, este caballero, en una discusión conmigo por la cuestión de la invasión de los rusos a Checoslovaquia, él me dijo, como no tenía argumento, me dijo, sí, lo que pasa es que cuando a los checos había que invadirlos, porque cuando una vez nosotros le pedimos unas armas para la guerrilla, no nos las dieron. Ese fue el argumento que me dio ese vez. Y ayer lo recordé plenamente. Entonces dije, oye, los comunistas no cambian de verdad. Los comunistas creen, de verdad yo hasta llego a creer que a pesar de que se la dan de intelectuales y que son grandes conocedores de la historia del mundo, uno no entiende por qué, viendo que eso ha fracasado en todas partes, se empeña en mantener una ideología que nos va a llevar al fracaso. Y después se van con su cara muy, muy lavada. Lo decía Padrino porque la gente me dice que Padrino es un gran militar y esto y aquello. Yo hasta lo tengo en duda. ¿Por qué? Y que no se vaya porque no estoy criticando a la Fuerza Armada, estoy criticando a Padrino, a Vladimir Padrino, que es un político como cualquier otro político en este país. Estoy criticando al político Padrino. Ese Padrino que es comunista, que no lo niega. Fidel lo negó por un tiempo, Chávez lo negó por un tiempo, pero él todavía no lo dice, pero todo el mundo sabe que él es uno de los más fieles defensores del comunismo en el gabinete. Entonces, oye, si usted es el que gobierna, si usted es el que pone la ideología, lea un poquito, póngase a leer un poco, tómele el pulso a la situación. Y no haga como hizo el general Osorio, que no compareció a la Asamblea Nacional para explicar cómo es que hizo los negocios con la alimentación, pero sí pretendía que Ismael García fuera a un tribunal en Valencia para él, porque se sintió ofendido. Oye, qué cosa tan extraña, ¿no? Por cierto, un tribunal en el estado Barinas acaba de sentenciar que ningún medio de comunicación puede publicar notas en contra del gobernador del estado. No se puede decir nada en contra del gobernador del estado. ¿Cómo en contra? ¿Cómo? Es decir, esto que, por ejemplo, hoy va a haber una rueda de prensa acá en Maracaibo, donde se supone, o sea, es lo que han anunciado, que van a develar una serie de mentiras del gobernador del estado Zulia, con respecto pero a su obra de gobierno. Van a probar que son mentiras. No, bueno, me imagino que eso lo van a hacer. Por ejemplo, el gobernador va a decir, nosotros entregamos el puente Nigales. Y le van a decir, aquí están las pruebas que de la primera piedra no ha pasado. El gobernador va a decir, yo ya terminé la Lara Zulia, la tengo lista. Y le van a decir, como dice Francisco Rojas, lo que hay son puras vallas anunciando lo que no van a terminar. El gobernador va a decir, tiene una valla que dice, terminamos el oncológico. No, entonces le van a decir, el oncológico es un peladero chivo todavía. Terminamos el parque Francisco Delgado. Y le van a preguntar, ¿y dónde queda ese parque Francisco Delgado? Porque no lo encontramos. Y así también va a pasar con el distribuidor. Ajá, pero eso, entonces, diputado no puede decir eso. No, ya va. Entonces, eso está anunciado que va a ocurrir hoy en el estado Zulia. La rueda de prensa se va a dar. Pero si esa rueda de prensa se realiza en el estado Barinas, ¿verdad? Todo lo que diga ese denunciante, ese señor en esa rueda de prensa, los medios de comunicación al otro día no lo pueden publicar porque hay una sentencia que dice que no se pueden publicar notas en contra del gobernador del estado. No lo puede publicar la prensa. No lo puede publicar la prensa, porque no se puede, o sea, es una sentencia de un tribunal del estado Barinas. El estado Barinas es gobernado por Adán Chávez. Ahora, fíjate tú que algo que no había comentado, que lo comenté ayer, pero quería comentarlo contigo hoy. El gobierno de Venezuela, chico, le dio a los atletas un bono en dólares, ¿no? Le dio un bono en dólares, pero fíjate tú que eso se estila a nivel mundial. Phelps recibe $25,000 por cada medalla de oro que gana. Pero es un convenio.
Sí. No, pues esos son estímulos. Las No, federaciones. no, está bien, pero es un convenio. Si tú ganas medalla de oro, tal, pero... Eso no es obligante, esos son estímulos. Sí, pero en Venezuela, se supone que Venezuela gastó un dinero. Ah, sí, claro. Ok. Por lo menos yo sé que el alimento que comía el caballo del señor Emanuel no lo pagó Venezuela. No, ahí yo te quiero aclarar porque me estuve documentando sobre el tema. Los caballos son de Emmanuel. Los caballos los alimenta Emmanuel se entrena, paga su club, paga su aras, todo eso lo paga Emmanuel Andrade. O el papá de Emmanuel Andrade. No, Emmanuel. Exacto. Pero cuando Emmanuel va a competir en las Olimpiadas, como la selección venezolana, por Venezuela, a partir de que forma parte de la delegación, la Federación Ecuestre de Venezuela asume los costos. No, pero me dicen que los alimentos del caballo, seguramente. Los alimentos del caballo los pagó Emmanuel. Seguramente. Ahora, Venezuela debió haber invertido un dinero en la preparación de los atletas. Claro. Había que ver, por ejemplo, cuánto invirtió Gran Bretaña y cuántas medallas logró. A cuenta de cuántas por medalla tú sacas, gastamos 1.000, divides entre 3 que tiene Venezuela, claro. Ok. Igual vas viendo la productividad de cada quien. Claro, eso es lo que se llama el costo por mil, el costo de inversión. Pero resulta que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, la federación dice, si los tipos logran medalla de oro, les tocan $30,000, ¿ok? O 30,000 libras esterlinas, ¿no? Sí, claro. O 30,000 euros, o 30,000 yuanes, o 30,000 piastras, o 30,000 colones. Sucres inclusive. Ok. Pero en Venezuela no le dieron 30,000 bolívares, le dieron dólares. Y el presidente le dijo, en dólares para que puedan comprar algo. Claro, chicos. ¿Y cuántos dólares fueron? Yo no sé cuánto le dieron, pero porque yo no pude saber cuánto le dieron a Yulimar. No, yo lo de Yulimar yo lo voy a investigar porque Yulimar no vino. Yulimar está en Europa compitiendo en un torneo europeo. Ah, bueno, si está en eso se salvó, porque el hecho de no haber venido a abrazarse con el presidente le puede acarrazar. No, ya está en un torneo europeo. Amigos, nos tenemos que despedir hoy con esta última parte de los dólares. En una economía dolarizada el presidente tenía que darle dólares a los atletas. A lo mejor a los atletas extranjeros les resulta más rentable ganarse una medalla en nombre de Venezuela que en nombre de su país. Pero nadie quiere correr por Venezuela como corren los cubanos por España. Amigos, nos tenemos que marchar. Mañana regresamos con ustedes a la misma hora y por el mismo canal. Allí en el patio trasero, debajo de una enramada, se sienta mi vieja amada tan sola con su vejez. La acompaña el viejo perro, amigo de sus andanzas, con la única esperanza de ver